las señoras también, así que tu mamá, ¿verdad? Si ustedes saben jugar bien vóley, ¿verdad? Y tienen así algo con su mamá, ¿verdad? Que no fue arreglado, entonces invítenle, ¿verdad? Y jugar el equipo contrario y bueno, vos le mateás y otras cosas, si saben jugar bien, ¿verdad? Si no saben jugar bien, entonces, ¿verdad? Pero vengan, a algunos les vendría bien un poco de ejercicio, así que, vengan. ¿Verdad? Consecuencia. ¿Cuántos jugaron ese juego? Fíjense que mucha gente dice que somos consecuencia de la historia. Muchos dicen, bueno, los que estamos hoy somos consecuencia de la historia, de lo que se fue dando, de lo que fue sucediendo en los diferentes momentos. Y bueno, llegamos hasta este presente y somos consecuencia de la historia. Pero ¿saben qué? La historia, si nosotros miramos, no cambia con historia. La historia no cambia con historias que vos o yo podamos inventar, que vos o yo podamos recitar, sino que cambia con acciones, cambia con decisiones, cambia con verdades, que luego se van transformando en consecuencias. Y qué importante es que vos y yo podamos mirar, analizar, y estos 15, 20 minutos quiero de todo corazón, de alguna forma, tratar de agregar valor a tu vida. Y quiero animarte a mirar algunas verdades hoy en la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí vamos a leer esta historia. Fíjense que la Biblia empieza a hablar ahí de un profeta llamado Eliseo. ¿Cuántos de ustedes conocen parte de la historia de Eliseo? Eliseo pasa a responderle, gracias, ¿verdad? Eliseo pasa a responderle a un llamado que el Señor tenía sobre su vida después de un profeta muy conocido como Elías. Se va Elías y queda Eliseo en su lugar. A él no le conocían como a Elías, que era un profeta muy pero muy conocido. Y bueno, primera obra que la Biblia menciona que él hace en Segunda de Reyes capítulo 2, dice que él agarra el manto que él tenía, pone por el agua, se parte en dos el agua y él pasa al otro lado, ¿verdad? Así más o menos fue su estreno. En Segunda de Reyes 2 vos podés leer esto. Pasa al otro lado y bueno, va sucediendo una cosa, y te invito a mirar una historia que está por ahí, porque si no, no me vas a creer esta historia. Segunda de Reyes 2, 23 dice ahí la Biblia: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube, ¿verdad? Imagínense, un profeta estaba empezando su ministerio, y dice, unos muchachos aparecen y se burlan de él. ¿Y qué le decían? A ver, todos juntos, ¿qué le decían? Calvo, sube, ¿verdad? Imagínatelo, ya es todo un tema ser calvo, ¿verdad? Algunos veo que están ya en camino hacia eso, otros hace un tiempo ya fueron pioneros en el tema acá en la RJ, ¿verdad? Y están, pero calvo, sube, y le empiezan a gritar, ¿verdad? Yo no sé, porque dice que eran muchos, ¿verdad? Yo no sé si hacían hinchada, ¿verdad? Calvo, sube, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? O si le decían más o menos, ¿verdad? Pero le decían de esa manera. Dice la Biblia, versículo 24, en Segunda Reyes 2, 23 está esto. 24 dice: y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí se fue al Carmelo, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, no era tan simpático que digamos este profeta, ¿verdad? Se burlaron de él, les maldijo, dos osos le mataron a 42, ¿verdad? Bueno, sigue la historia, eso era para que le conozcas un poquitito al profeta Eliseo. Y nos vamos al capítulo 6, donde quiero mostrarte tres verdades que generan tres tipos de consecuencias. Y si eso hoy te podés guardar, llevar en tu corazón de alguna manera, yo creo que Dios va a hablar fuerte a tu vida. Si vos no tenés fe para lo material, ¿cómo vas a poder tener fe para algo espiritual? Si te hablamos de que vos tengas fe de algo material, que es algo que vos ves, que vos tocás, que vos sentís, pero no podés tener fe para esas cosas, ¿cómo podés de repente animarte a tratar de tener fe para algo espiritual? Si vos no tenés fe para algo pequeño, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener fe para algo grande, algo así increíble? Vos no tenés fe ni de que vas a quitar un 2 en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a tener fe
de recibirte algún día, ¿verdad? O sea, hay que ver algunas cosas. Y fíjense que la Biblia menciona, Segunda Reyes, capítulo 6, empezamos la historia, versículo 8. Lean en su Biblia porque es linda esta historia. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. La historia era así, el rey de Siria le declara guerra a Israel. Le reúne a sus generales más cercanos y les dice, bueno, ¿saben qué? Tal fecha, tal hora, en tal lugar nosotros vamos a atacar. ¿Qué es lo que pasa? Eliseo, el profeta del Señor, tenía un discernimiento tan fuerte que cuando él entendía, dimensionaba que estaba tomándose decisión hacia uno u otro lado, él avisaba al rey de Israel, ¿sabes qué? En tal lugar se van a ir a atacar, mandarle sacar a todos de ahí. Y dice que eso se repitió algunas veces. Entonces llega el momento donde el rey de Siria le dice, bueno, generales, ustedes me van a decir, ¿quién de ustedes es el traidor acá? Y ahí viene el versículo 12 donde ellos le dicen, Señor, ninguno de nosotros, sino que el profeta Eliseo tiene tanto discernimiento que aún las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, él discierne. Primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que saber la verdad siempre nos va a hacer tomar las decisiones correctas. Eliseo sabía de verdad dónde iba a ir el ataque, entonces mandaba a sacar de ahí a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué te digo saber la verdad? Porque si vos no sabés la verdad, por ende tomás decisiones, ¿de qué manera? Incorrectas. ¿A cuántos de nosotros nos convendría saber y nos interesaría saber la verdad respecto a lo que piensa la persona a la cual nosotros le queremos? Hay muchos de ustedes que con todo el corazón deberían orar ahora, ¿verdad? O van a estarlo orando, ¿verdad? Señor, revelame qué estará pensando. ¿Será que si le invito a comer después acepta, no acepta? ¿Será que es el momento de enviarle ya ese mensaje o no? ¿Verdad? ¿Por qué se ríen algunos? ¿Verdad? Les pillé. ¿Verdad? Imagínense, si ustedes saben la verdad de qué piensa la otra persona, vos vas a saber, ¿me animo o no me animo? O a veces no les pasó a ustedes que estaban seguros de que sí o sí les iba a decir que sí, se fueron con todo a declararse, le dijo, ¿sabes qué? Estoy enamorado hace tiempo, pero de otra persona, ¿verdad? Y vos decís, pero si hubiese sabido, ¿verdad? Saber la verdad te la decisión correcta. Imagínense si pudiésemos llegar al punto de saber de verdad de nuestros potenciales clientes qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos están necesitando. Yo a veces te vas y le ofreces algo y te dice, sí, pero no es lo que estoy buscando. Y por ende no cerrar la venta. Pero si vos sabés lo que estás buscando, te sopló alguien, te dijo, pillaste de alguna manera, entonces ¿qué haces? Vos como buen vendedor te vas y le decís, mira, tengo exactamente lo que usted necesita, señor, ¿verdad? Y le ofreces lo que vos querés. Por eso es tan importante, ¿saben qué? La Biblia dice en Juan 8:32, la Biblia menciona y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad del Señor nos hace tan libres que como consecuencia nosotros vivimos una vida en la cual nosotros podemos tener libertad, como Kevin hablaba hace rato, de aquella vieja manera de vivir del pasado, tener una libertad para ir hacia adelante, proyectarnos hacia lo que Dios tiene. Imagínense ustedes esta historia, el rey tratando de hacer de todo para matar, liquidar a los israelitas. Y el profeta del Señor tenía ese discernimiento que él sabía de verdad lo que iba ahí sucediendo.
¿Saben qué? Nosotros como hijos del Señor, decía una vez, Dante Gebel decía una vez que nosotros, si de verdad tuviésemos tanto discernimiento, conocimiento del Señor como cristianos que nos llamamos, nosotros no tendríamos que equivocarnos a la hora de invertir, por ejemplo, nuestros recursos. Pero ¿qué pasa? Muchos no tienen de verdad al Señor o no le dan de verdad el lugar que deberían darle y por ende no invierten bien. No deberían haber cristianos que se casen con la persona equivocada. Si de verdad tuviesen discernimiento, supiesen cómo se convertiría esa persona el día de mañana, ¿verdad? Y qué tremendo es que muchas veces hoy en día seguimos estando diciendo que somos hijos de Dios, pero todavía no conocemos la verdad de las cosas, siendo que de verdad, si nosotros nos anclamos en la palabra del Señor, como consecuencia las cosas tendrían que traer bendición a nuestra vida. Número 2, y te voy citando para ir entrando en la idea central. Versículo 13, seguimos leyendo esta historia. Fíjense que le dijeron no es que alguien de nosotros es traidor, sino que lo que está pasando es que el profeta Eliseo de verdad sabe todo lo que vos estás queriendo hacer y planeas hacer. Versículo 13 dice, y él dijo, el rey, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un ejército grande, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando hablamos de verdad, consecuencia, nosotros tenemos que ponernos a analizar. ¿Soy de aquellos que agrando el problema? Cuando hay una situación ahí que merece ser llamada como un problema, ¿o soy de aquellos que agrando a Dios? Siempre hay gente, porque problemas siempre van a haber, y siempre hay gente que agranda el problema. ¿Conocen ustedes gente así o no? ¿Verdad? Un golpecito, ¿verdad? Tuvo en el partido el tipo, ¿verdad? Y ya por WhatsApp, ¿no viste la patada que le metieron? 6 meses no va a jugar, ¿verdad? Se enteraron ustedes que está en el hospital fulano. Se agranda la historia, ¿verdad? O ¿qué pasa de repente? Salen ahí del culto, se escaparon recién 2 ahí, ¿verdad? ¿Y qué empiezan a correr? Vos no viste, se fueron y apretaron detrás del culto fulano. Nadie, salieron nomás, ¿verdad? Y corre una historia que se va agrandando cada vez más. Pero qué importante es que nos pongamos a pensar, ¿yo agrando el problema o le agrando a Dios? Fíjense que acá el tema parecía ponerse denso, porque el rey de Israel, de Siria, es como que dijo, bueno, ¿saben qué? A este tipo que se pone acá a descubrir todo lo que hacemos, vamos a caerle de noche, le vamos a rodear. Entonces el tipo va a decir, nos rodearon, pero ya va a estar rodeado y no va a poder hacer nada. Bueno, dicho y hecho fueron. Lo hicieron así, pero el profeta reacciona de una manera rara, porque aunque el criado le dice, estamos rodeados, no podemos salir de acá, el criado al ver eso se desespera, asustado, intimidado, agranda el problema. Eliseo agrandó a Dios. ¿Y saben qué? Aprendí un principio que podés quitar de repente esto. Lo que yo agrando determina si soy el criado o soy el jefe. El criado, ¿qué agrandó? El problema. El jefe, que agrandó a Dios. Qué importante es que vos mires, porque lo que dejás que sea una verdad en tu vida es lo que va a traer consecuencias, siempre. Lo que vos dejás que se convierta en una verdad en tu vida es lo que va a generar consecuencias. Vos dejás que se convierta en una verdad, una palabra hiriente, un momento de desesperación, un momento de caída de repente, y por consecuencia
Tu manera de pensar va a cambiar, tu manera de actuar va a cambiar y en consecuencia esa verdad que te creíste va a ser. Pero si vos tomás como una verdad, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, al que cree todo le es posible, o la promesa que quieras agarrar de tu Biblia, en consecuencia esas promesas son las que vos vas a empezar a experimentar en tu vida. Si vos tomás como verdad los principios de la palabra de Dios, vas a vivir y a experimentar en ellas. Fíjense que la estrategia del enemigo, ustedes van a mirar, siempre es la misma. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Y ustedes pueden analizar en su vida. Es tratarnos de hacer sentir siempre que estamos rodeados y que no tenemos salida. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 13:10, no ha sobrevenido ninguna tentación que sea ¿qué? ¿Cómo dice? Nadie sabe. Sobrehumana dice. Sino que dice que con toda tentación viene también una salida que Dios deja para que salgamos. Y el enemigo siempre lo que va a tratar de hacer con tu vida es tratar de hacerte sentir que vos estás rodeado y que ya no podés salir. Estás rodeado en tus finanzas, te jodiste, así que no podés hacer nada. Estás rodeado en tu salud, ya no hay salida, ya no hay escapatoria, no podés hacer nada. Estás rodeado en los problemas de la familia, del matrimonio, de tu relación padre-hijo y no podés hacer nada. Siempre esa es la estrategia del Señor. Y el profeta tenía bien sencillo el tema. Y él es como que tenía abiertos sus ojos espirituales. Por eso él le dijo, son malos que están con nosotros. Y el criado no podía ver. Hay un versículo que Kevin leyó recién, ahí está en la pantalla, Job 11:17. Dice, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciese, será como la mañana. Qué tremendo que una de las promesas del Señor es que Él quiere que la tengas clara. ¿Verdad? Cuando vos decís, ese tipo la tiene clara, ¿por qué decís eso? Pues un tipo que sabe hacia dónde se va, pilla todo ya. Es como que el tipo está enfocado y se va nomás hacia adelante. Y eso tiene a alguien que agranda a Dios todo el tiempo y no al problema. Alguien que sabe que Dios nunca va a dejar que nosotros pasemos algo que no viene de Él. Alguien que sabe que aunque pueda haber problema, también hay solución. Y en este pasaje el profeta Eliseo oró para que su siervo, ahí en el versículo 17 dice, oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que veas. Dice la Biblia, entonces abrió el criado los ojos y vio que había más gente alrededor de esos sirios que estaban ahí. Había más carros, había más ejércitos. ¿Saben qué, jóvenes? La verdad es que muchas de las consecuencias negativas que vivimos es porque nunca tratamos de que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Muchas de las consecuencias fuera del camino del Señor las vivimos por nunca dejar que se abran nuestros sentidos espirituales a lo que Dios quiere decir. Tomamos eso como algo místico o algo que dejamos ahí de lado y no lo tomamos como algo que nosotros podemos ver. La verdad es que cuando tus ojos espirituales se abren, vas a ver por encima de tus problemas a todo lo poderoso que Dios está haciendo, a todo lo poderoso que Dios está teniendo ahí por delante, por encima de tus luchas financieras, de tus luchas personales, profesionales, en el área que vos estás. Por eso es tan importante que vos necesitas empezar a ver las cosas como Dios ve. Quiero invitarles si me acompañan ahí en el teclado para ir terminando. ¿Saben qué? La mayoría de las personas se mueve cuando ve algo y ahí es como que empieza a creer de que algo puede suceder, ¿sí o no? Vos ves algo que más o menos están dando y bueno, vos te sumás a eso porque bueno, crees que va a funcionar. Pero la verdad es que muchas de las consecuencias negativas se van dando. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca activamos nuestros sentidos espirituales para movernos en fe, aunque no hayamos creído, no hayamos visto todavía lo que estaba ahí. Movernos aunque no vimos todavía y hacer que eso que queremos pueda suceder algún día. Mucha gente solamente si ve, dice, me voy por ese camino o no. Y por ende, ¿qué pasa? Todo el día se mueve por lo que ve. ¿Y de qué estamos rodeados con los ojos que nosotros vemos? De problemas. Siempre hay problemas.
Siempre hay dificultades, siempre hay peligros, siempre hay cosas negativas que van sucediendo por ahí. Y qué tremendo que nosotros, viviendo esa realidad, porque cada vez parece que se ponen más densas las cosas, si nosotros no aprendemos a empezar a agrandarle a Dios y dejar de agrandarle al problema, nunca nosotros vamos a poder llegar a todo lo que de verdad Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, número 3, si algo te puede grabar esta noche, que sea esto: acciones inesperadas generan bendiciones inesperadas. De verdad que las consecuencias de algo inesperado normalmente son brutales, para bien o para mal. Algo inesperado, algo que vos esperabas que termine mal la película, pero terminó bien. Que vos esperabas que termine bien, pero terminó mal y se quedó guardado, marcado ahí de alguna manera. Si vos y yo hacemos cosas reales, ¿saben qué? Las consecuencias también son reales. Porque muchas personas hacen cosas superficiales. Entonces las consecuencias, ¿cómo son? Superficiales. Muchos hacen cosas artificiales y las consecuencias son de esa misma manera. Prometen un amor que es artificial, superficial. Y por consecuencia, ¿qué viven? Un noviazgo, un amorío, lo que quieran llamarle. Superficial, solo de apariencia, solo para apretar un rato, solo para estar y punto final. O alguien me decía en estos días: no, yo no estoy de novio, estamos en crush. ¿Qué será, verdad? Yo pensé en un chocolate, verdad, que a veces me pide mi hija, verdad, crush, verdad. Y bueno, había sido, verdad, crush, verdad, no sé. Pero qué tremendo, fíjense el final de esta historia. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Estamos hablando del ejército sirio, los ISIS de aquel momento, ¿verdad? El profeta oró, quedaron ciegos. Sigue diciendo: después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y mirando, se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Acciones inesperadas que generan bendiciones inesperadas. Nadie jamás creería que estos soldados que vinieron para matar al profeta, que en el momento en el cual este profeta podía sentenciar a muerte a esos tipos que le vinieron a buscar, porque quedaron ciegos, le llevó enfrente a su rey, al rey de Israel. El rey de Israel le dijo: podemos matarles. Que ese profeta al cual vinieron a buscar estos tipos le diga: ¿sabes qué? No. Vamos a darles de comer y vamos a enviarles de vuelta a su señor. Esta acción inesperada generó una bendición totalmente inesperada. Termina esta parte diciendo: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué tremendo que el enemigo que creía tenerte rodeado termine como rodeado. Pero qué tremendo es el que de verdad entiende que ese principio se puede aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Ese enemigo que te quiere hacer ver que vos estás rodeado de tentación y no vas a poder huir, rodeado de personas que son imperfectas como vos y como yo y que caen todo el tiempo. ¿Por qué yo no caer también? Pero imagínense, esos que le tenían rodeados terminaron como rodeados.
Yo me pongo a imaginar a veces estas historias, así hablando, las conversaciones que se van dando. Y fíjense que el profeta le dijo: no, vamos a darles de comer y enviarles de vuelta a su señor. La orden de ese rey de Siria, ¿cuál era? ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que matarle al profeta Eliseo. Ustedes se imaginan a esos soldados, después de todo ese momento, volviendo al rey de Siria. ¿Se imaginan ustedes ese momento o no? Yo creo que no hay peor vergüenza, humillación que la que pasaron esos soldados. Pues ellos fueron para matarle y la historia es así, una locura es la historia. ¿Verdad? No había filmación, no había Facebook Live en ese tiempo como para que le crean que era algo real. No había ni fotos en ese tiempo. ¿Vos te imaginás llegando ellos de vuelta al rey de Siria y el rey esperándole ahí todo el pelotón de soldados? Señor, acá estamos. Y el rey le dice: después le mataron. ¿Qué le dijeron los soldados? La verdad que no, señor. Y pues, ustedes se fueron para matarle. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se imaginan tener que contar esa historia? Yo le di la orden que ustedes se vayan, le rodeen a ese tipo, a ese profeta y le liquiden. Ustedes le tenían que aparecer de noche. Yo no sé cuál de los soldados habrá hablado, no menciona ahí la Biblia. Pero imagínate, uno de esos tuvo que cobrar valor y decirle: Señor, el tema es que se puso algo confuso ahí el tema. Le teníamos rodeado y de repente salió cuando le íbamos a agarrar. Se apagaron las luces, quedamos ciegos. ¿Ustedes se imaginan en ese momento? Nos quedamos ciegos. Y bueno, pero acá ustedes están viendo, sí. Quedamos ciegos y nos dijo: no era acá, vamos a llevarle a otro lugar. Nos fuimos a otro lugar. Llegamos a Samaria y bueno, y le mataron ahí. No, Señor. Ahí volvimos a ver y ¿qué pasó? Y ahí nos dieron comida. Asado, hamburguesa, no sé qué le habrán dado, ¿verdad? Galleta, cuartel, algo le dieron, ¿verdad? Y comimos. Pero ustedes se fueron para matarle, sí, pero nos dieron comida. ¿Se imaginan ustedes tener que contar esa historia? O sea, lo que el profeta hizo fue tan denso que esa gente, dice acá, nunca más volvió de manera armada al pueblo de Israel. Tan denso, esos soldados habrán hecho correr la voz. Estábamos ahí para hacer, ciegos nos quedamos, viejo. Y después aparecimos en otro lugar, estábamos y denso el tema con estos israelitas. ¿Saben por qué pasa esto? Porque cuando Dios a nosotros nos ayuda a cegar al enemigo, ¿saben qué nos regala? El nunca más. Y de verdad, esa consecuencia nosotros tendríamos que tratar de llevar hoy de esta reunión. Cuando Dios ciega al enemigo, nos regala el nunca más. Hay gente que te dice: solucioné mi problema financiero, pero se fue después en otro problema financiero. Y se mete en otro y después en otro. Y nunca corta con eso. Hay gente que falló en un noviazgo y no es que se quedó ahí, se mete en otro peor que el anterior, después en otro más terrible todavía el tema. Algunos dicen: tuve una mala novia, terrible, celosa, controladora, y ahora, y peor que antes. Hay chicas, hay mujeres que parece que son adictas a los malos hombres. Me golpeaba, me garroteaba, por fin se libra de esa maldición. ¿Y qué pasa? Se junta con un alcohólico que no le garrotea todo el tiempo, pero cuando se emborracha sí. Termina y parece mentira, se va y se mete con un tipo que no solo le quiere a ella, tiene demasiado amor y le brinda a otras personas también. Tiene mucho amor para dar. Por eso tiene mucho que ver con a quién nosotros agrandamos, al problema o agrandamos a Dios. Porque cuando yo le agrando a Dios, ese Dios ciega al enemigo y me regala ese nunca
nunca más. A ese hábito oculto que tanto me está pesando, que tanto te está pesando. Nunca más a que el lunes empiece la misma rutina de pecado de todas las semanas. Nunca más a meterme en una relación sentimental que después va a terminar mal. Vos no tenés por qué meterte en relaciones sentimentales donde vas a terminar mal. La Biblia habla perfectamente y acá todo el tiempo tenés charlas, tenés momentos donde se habla al respecto y vos aplicando los principios de la palabra no tenés por qué poner una excusa de por qué terminaste mal en ese sentido. ¿Pero qué pasa? Seguimos sin aplicar. Y eso hace que nos sigamos dañando, sigamos lastimando. Qué tremendo que Dios nos pueda regalar el nunca más a esas cosas negativas que nos van pasando en diferentes áreas. Imagínate un nunca más a ese pecado que tanto querés dejar, por el cual tantas veces tal vez ya viniste a este altar. Nunca más a esa falta de perseverancia que te está robando meses y años de vida. Porque decís que vas a hacer y después pasa algo y no haces. Y seguís en el mismo lugar donde estabas hace 3, 4 años. Nunca más a ese miedo que te impide tomar la decisión que hace tiempo tenés que tomar. Nunca más a ese miedo para hablar que te impide agarrar a esa persona que querías agarrar, enfrentar a ese jefe que querías enfrentar. Nunca más a ese dolor que cada vez que alguien te recuerda, que cada vez que alguien toca esa herida, sale y empieza a sangrar y a hacerte mal. ¿Cuántas cosas hay que de verdad, si hubiese forma de que nunca más aparezcan, nos harían tanto bien? Sería la mejor consecuencia de algo que podríamos hacer. Nunca más. Yo no sé a qué estás necesitando, pero ¿saben qué? Todos para crecer necesitamos que nunca más aparezcan ciertas cosas o sucedan ciertas cosas o caigamos ante ciertas cosas. Nunca más ser el que siempre pierde, nunca más ser el que siempre termina mal parado, nunca más ser aquel que no termina conquistando lo que quería conquistar en el año, nunca más ser aquel que dijo que iba a hacer y al final no hizo. La verdad es que las consecuencias no pueden mentir. Las consecuencias se dan por las decisiones que nosotros tomamos. Y hay decisiones que generan bendiciones, pero también hay decisiones que generan maldiciones. Y la verdad es que la consecuencia de la bendición o maldición tiene que ver con tu decisión. Por eso en esta noche quiero preguntarte, ¿será que lo que vos no estás necesitando con todo el corazón es un nunca más a ciertas cosas? ¿Será que esa no es la respuesta que en el fondo de tu corazón, en el interior más profundo tuyo, no es eso lo que vos estás clamando por todos lados, trataste de encontrar de diferentes maneras? Pero resumiendo, lo que de verdad querías es que nunca más vivas eso, vivas lo otro, pases eso, pases lo otro. Hoy es hora de decirle nunca más a ciertas cosas. Aquellos que quieran decir eso, yo les invito a cerrar sus ojos ahí en el lugar donde están para no distraerse. Y nunca más vinieron bandas armadas de